Hoy voy a narrarles un tema que yo diría es muy conocido, pero a la vez muy desconocido. Todos yo creo que han oído hablar o han leído algo o han visto películas, etcétera, sobre la Ilíada y sobre la Odisea, pero son obras muy conocidas de nombre, pero realmente poco conocidas en su contenido, en la dimensión que es cada una de estas obras. Esto fue la invención de un hombre que se llamó Homero. Eso vino de la imaginación de él. Esto no fue cierto, ni la Ilíada ni la Odisea fueron ciertas. Es una obra creada por el hombre, inventada por un hombre genial que se llamó Homero. Tomemos el primero, la Ilíada. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué quiere decir Ilíada? Resulta que esta obra es una epopeya, es un poema épico que narra los últimos meses, algunos dicen que el último año de la famosa guerra de Troya. Ese conflicto se creó entre la ciudad amurallada, que en esa época se llamaba Ilión, y los aqueos, o sea, los griegos antiguos, que Homero los llama aqueos. Ese conflicto, que duró 10 años, tenía como objetivo vengar el rapto de Helena por parte del príncipe troyano Paris. Y se dirigieron hacia allá con una gran flota de 1000 naves para vengar esa ofensa y recuperar a Helena, que era la esposa de Menelao, en ese momento rey de Esparta. Entonces, como el objetivo era tomarse y destruir a Ilión, esa epopeya recibió el nombre de Ilíada. Posteriormente fue que tomó el nombre de Troya. En otra ocasión les contaré por qué. Bueno, la Ilíada es una obra enorme en la que encontramos gran cantidad de mitos que son realmente conocidos y que conforman estos capítulos o cantos en que se divide la Ilíada. Ahí nos cuenta Homero, por ejemplo, cómo fue el principio de este asedio que comenzó con la organización de esa expedición y la partida hacia Troya para hacer caer a los troyanos y recuperar a Helena. Resulta que el jefe de esa expedición era Agamenón, junto con su hermano Menelao. Pero el principal guerrero que iba a la guerra era Aquiles. También se narra, por ejemplo, los combates singulares, por ejemplo, entre Paris y Menelao. Paris, el que había raptado a la esposa de Menelao, y entonces él se lo encuentra en el campo de batalla y se abalanza sobre él y empiezan un combate feroz. Paris lo iba perdiendo y tuvo que ser ayudado por Afrodita, la diosa que amparaba a los troyanos, y desaparecerlo, o si no, seguramente hubiera sido muerto por Menelao. El jefe de la expedición, Agamenón, le quitó a Aquiles una de las concubinas que él tenía, que se llamaba Briseida, y eso provocó la ira de Aquiles, y Aquiles se retiró del combate. No quiso pelear más por esa ofensa que le fue proporcionada por Agamenón. Entonces esto fue el caos, fue la preocupación grande, porque sin Aquiles no podrían ganar. Y entonces viene esa ira de Aquiles y el ruego para ver cómo hacían para que él retornara al combate y dirigiera sus tropas contra los troyanos. Resulta que un gran amigo de Aquiles siguió en combate. Ese gran amigo de él se llamaba Patroclo, y Patroclo fue muerto por Héctor, el jefe de los troyanos, lo que provocó ese deseo de venganza de Aquiles, y fue la única manera de que retornara al campo de batalla. Eso está todo adornado con una serie de episodios tan bonitos, tan bien contados, que realmente yo les aconsejo que lean la Ilíada. Hay un episodio muy bonito y muy dramático, que es la humillación del rey de los troyanos, que se llamaba Príamo, que una noche de incógnito fue a la tienda de Aquiles a suplicarle que le diera el cadáver de su hijo, que Aquiles le había dado muerte en combate. Esa humillación está descrita de una manera muy dramática, muy bonita. Y finalmente recupera el cadáver de su hijo Héctor para que fuera incinerado, para que fuera cremado en el campamento de los troyanos. Y ese es el final de la Ilíada. Muy bien, entonces vamos con el otro mito. El otro mito también es una obra genial que se llama la Odisea. Ustedes deben saber lo siguiente: el protagonista de la Odisea era Odiseo. Esta guerra de Troya que yo les mencionaba en el mito anterior fue un conflicto que duró 10 años, y uno de esos héroes
fue Odiseo, quería volver a su tierra, a su reino, que era Ítaca, una pequeña isla en el mar Jónico, en el occidente de Grecia, donde lo esperaba su esposa Penélope y su hijo Telémaco, y lógicamente sus súbditos. Resulta que él se echó encima la enemistad de un dios que se llama Poseidón, y Poseidón era el dios del mar, y la única forma de llegar a Ítaca era por mar. Entonces ese problemita fue el que tuvo Odiseo para regresar a su patria, y por eso se llama la Odisea, que hoy día es sinónimo de travesía azarosa, de dificultades en un viaje, etcétera, etcétera. También está lleno de muchos mitos, como por ejemplo la búsqueda de Telémaco, que él supo que la guerra había terminado y su padre no llegaba, y él entonces se organizó y se fue a varios reinos a averiguar si él podía encontrar a su padre. Uno de los mitos que están en la Odisea, por ejemplo, es el hecho de haber sido encerrados por un poderoso cíclope, esos monstruos que tenían solamente un ojo en la frente, y Polifemo, que así se llamaba este cíclope, encerró en su cueva a Odiseo con sus hombres, con una gran piedra, los iba a devorar. Odiseo empezó a fabricar vino con la gran provisión de uvas que tenía el cíclope en su cueva, y comenzó a fabricar vino y a darle de beber a este monstruo hasta que lo emborrachó, le dañó, le lesionó el único ojo, y entonces este quedó ciego. Como Polifemo era hijo de Poseidón, entonces Poseidón se encargó de poner todas las dificultades que pudo en ese viaje de regreso de Odiseo a su tierra. Y ese es, en términos generales, esta gran aventura que pasó Odiseo, pero que al leerla se encuentra uno con una serie de mitos, de aventuras, de tropiezos, de travesías que son increíbles y cuya lectura es muy amena, porque la pluma de Homero era realmente prodigiosa. Por eso yo considero que los dos grandes mitos de la mitología griega son la Ilíada y la Odisea. No olviden, amigos, suscribirse al canal de YouTube Historia y Mitología con Eduardo. Cada semana recibirán ustedes un video por el estilo. Suscríbanse, activen la campanita para que le avise cada video que les está llegando. Hasta la vista.